y lo que hace es pasarle el emisor al receptor por medio de paquetes para que los pueda rearmar. ¿Listo? Entonces, la capa de red también busca el mejor camino físico para que los datos lleguen a un destino. Esto se conoce como enrutar. Entonces, como sabemos, digamos, Internet, por ejemplo, uno de los ejemplos digamos, más comunes, más default, pues lo que hace es para conectarte o tener, digamos, una mejor conexión, es enrutarte por por el, digamos, el mejor camino o el más eficiente. Si se corta, digamos, la comunicación por el camino más eficiente, pues va a tomar por el segundo camino más eficiente, tercer camino más eficiente, y pues siempre va a generarse una enrutación. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a seguir explicando y ya resolvemos dudas y les hago como una síntesis de todo el modelo óseo. Entonces, miramos la capa de transporte. La cuarta, o sea, la capa de transporte, es la responsable de las comunicaciones de extremo a extremo entre los dispositivos. Entonces, esto implica que antes de proceder a ejecutar el envío de capa 3, o sea, la de red, toma los datos de la capa de sesión y los fragmenta seguidamente en trozos más pequeños, llamados segmentos. ¿Listo? Entonces, acá se llamó paquetes, acá se llama tramas y aquí se llama segmentos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es segmentación de red? Pues muy parecido a lo que expresa, digamos, la capa de transporte. Entonces, ¿qué hace la capa de transporte? Pues coge la información, también la fragmenta en pedazos más pequeños, lo llama segmentos y construye esos datos que le manda la capa de sesión para que pues pueda consumir. Entonces la capa de transporte es también responsable del control de flujo y el control de errores. Entonces el control de flujo sirve para determinar la velocidad óptima de transmisión que garantice que un emisor con velocidad de conexión alta no apabulle a un receptor cuya conexión sea lenta. Entonces, lo que hace el control de flujo es básicamente manejar, digamos, la transmisión de información de una manera pues óptima en la cual pues ni el emisor pierda datos ni el receptor pierda datos al momento de transportar la información, ¿cierto? Entonces vemos acá, digamos, por ejemplo, un paquete, ¿sí? Que lo que hace es fragmentarse en diferentes partes, digamos este bolo para allá, este bolo para allá, este bolo para acá. Entonces viene la capa, lo transporta y se asegura de que llegue al otro lado ensamblado como es la información, ¿sí? Sin que se pierda ningún dato. Pero pues controlando ese flujo de transmisiones de paquetes. También la capa de transporte realiza los controles de errores en el extremo receptor, en donde se asegura que todos los datos pues estén recibidos completos y pues bueno, se solicita el reenvío en caso de que no. Entonces digamos, si llega a fallar la comunicación en la capa de transporte, no se habría comunicación. Literalmente el carro no llega, sino que intenta devolverse otra vez para pues revisar qué fue lo que sucedió y hacer un nuevo reenvío. ¿Listo? Luego de eso, tenemos lo que sería la capa de sesión. Entonces, la capa de sesión es la responsable de la apertura y la cierre de comunicaciones entre dos dispositivos. Entonces, ese tiempo que transcurre entre la apertura de la comunicación y cierre de esta se conoce como sesión. En la capa de sesión se garantiza que la sesión permanezca abierta el tiempo pues pertinente para transferir los datos que están intercambiando. Tras esto se hará sin demorar la sesión para evitar el desperdicio de recursos, ¿sí? Entonces en esta capa también se sincroniza la transferencia de datos utilizando puntos de control. Por ejemplo, poner un ejemplo, si un archivo de 100 megabytes está transfiriéndose, la capa de sesión podría fijar un punto de control cada 5 megabytes. En este caso, desconexión o caída tras haberse transferido, por ejemplo, 52, la sesión podría reiniciarse y a partir del último punto de control, con lo cual solo quedaría con 50 bytes pendientes. Entonces, sí, digamos, cuando ustedes, por ejemplo, descargan algo de internet, ¿sí? Ustedes permiten una conexión entre su dispositivo y la página o el host donde están haciendo la petición, ¿cierto? Entonces, pues no sé si les ha pasado que van descargando algo y de un momento a otro se cae internet.
Si la sesión sigue abierta, digamos, si la sesión todavía está estable, ustedes cuando vuelvan a reanudar o tener otra vez conexión, pues la descarga se va a, a reanudar, ¿sí? Entonces, así se explicaría más o menos la capa de sesión, que es básicamente una sesión, ¿sí?, que se abre entre dos dispositivos que quieren pues intercomunicarse entre sí. El ideal de esa capa de sesión es que solamente se abra cuando pues el tiempo pertinente que requiera la comunicación o transferencia de datos. ¿Listo? Tenemos la capa de presentación. Esta capa principalmente es responsable de preparar los datos para que se puedan utilizar en la capa de aplicación. La capa de aplicación es la última. En otras palabras, la capa 6 hace que los datos se preparen para el consumo por las aplicaciones. Entonces, la capa de presentación es responsable de la traducción, el cifrado y la comprensión de datos. ¿Listo? Entonces, ¿el qué hace? Él coge y prepara la información, la pone bonita, ¿sí? Entonces, la traduce, la cifra, la comprende, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dos dispositivos de comunicación que se conectan entre sí podrían estar usando distintos métodos de codificación, por lo que la capa 6 es responsable de traducir los datos entrantes en sintaxis y que el receptor la pueda comprender, ¿sí? Entonces, digamos, si mi emisor me habla en chino y mi receptor entiende es portugués, pues él le va a traducir ese chino a portugués y para que pues se entienda. Entonces, si los dispositivos se comunican a través de una conexión cifrada, la capa 6 es responsable de añadirle el cifrado de extremo al emisor, así como de codificar el cifrado del extremo de receptor, para poder presentar a la capa de aplicación los datos descifrados y legibles. La capa de presentación también es encargada de comprimir los datos para que recibe la capa de aplicación antes de ser enviados a la capa 5, o sea, a la de transporte. Esto ayuda a mejorar la velocidad y eficiencia de la comunicación mediante la minimización de cantidad de datos que serán transferidos. ¿Listo? Entonces eso por parte de la capa 6. Y por último, la capa 7. La capa 7 esta es la única capa en la que no interactúan directamente los datos del usuario. La capa de aplicación de software, como los navegadores de web y clientes de correo electrónico, dependen de la capa de aplicación. Entonces, para iniciar comunicaciones. Sin embargo, debe quedar claro que las aplicaciones de software cliente no forman parte de la capa de aplicación. Más bien, la capa de aplicación es responsable de los protocolos y la manipulación de datos que depende de un software para presentar datos significativos del usuario. Por ejemplo, los protocolos de la capa de aplicación incluyen el HTTP y también el SMTP, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la capa de aplicación? La capa de aplicación es básicamente, como lo dice, aplicaciones que te permiten conexiones con, digamos, un host o un servicio, ¿sí? Digamos, un ejemplo, pues es un navegador. ¿Sí? Un navegador te permite comunicarte y hacerle peticiones a diferentes páginas web y sitios, pues, de internet por medio de algunos protocolos, ¿cierto? Entonces, siendo así, vamos a mirar ahora sí que es un protocolo. Pero antes me gustaría saber si tienen alguna pregunta o cómo vamos. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Bien. ¿Se han entendido todo? ¿Estamos bien? ¿Melo? Listo. Perfecto. Esperen un momento, Chito. Entonces, vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que es el Perry, multimodelo. Señor. no sé si quiera antes de continuar, ahí les pasé el enlace para la asistencia. Tienen unos 2 minuticos y la cierro, pues como para que también vayan terminando de anotar y todo. Ah, listo. Listo. Entonces, demos 2 minuticos para la asistencia y ya les hago la síntesis. Listo, gracias, Perry. Y Dale. ya vuelvo a mandar entonces el link de WhatsApp. Mira. Listo, 2 minuticos para asistencia y ya continuamos.
No más. Para los que faltan, apúrense o me avisan porque a las y 38 cerró las respuestas. Bueno, listo. Listo. Continuamos. Ya quedó cerrado el formulario, muchas gracias. Continúo. Listo. Listo, entonces voy a volver un poquitico acá a la presentación. Qué pena, parce. Es que no alcancé a llenar el formulario. Justo me dice que ya no aceptan más respuestas. ¿Será que lo podría volver a abrir, por Eh, favor? Sí, voy a abrir otros 2, 3 minuticos, pero entonces ya no les voy a avisar cuando lo cierre, ¿listo? Porque pues le interrumpo la clase aquí al compa. Vale, gracias. Listo. Entonces, Listo, acuérdense, muchachos. cuando sean las y 33 va a estar cerrado, pero entonces ya no les voy a avisar, bueno. Y 43, perdón. Listo, listo. Entonces, entonces ahora sí entendemos un poco mejor, pues digamos, el concepto de lo que sería el modelo así, que es básicamente describir conexiones o ese modelo de red que se tiene en dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, vemos como la unidad de datos que tiene cada pues, capa. Entonces, a las capas del medio le dicen al nivel físico, al de enlace de datos y al de red, ¿cierto? Entonces, el nivel físico trabaja con todo lo que serían los bits, al nivel de enlace de datos trabaja todo lo que serían las tramas, el nivel de red todo lo que serían paquetes. Luego vienen las capas del anfitrión, que básicamente ya sería, digamos, capas que trabajan, pues el nivel de transporte que trabaja ya los segmentos, y ya los demás de para arriba, ya lo que sería el dato, que sería pues, la sesión, la presentación y la aplicación, que trabajan pues ya con el dato. Está, entonces, básicamente, nivel de aplicación, abro un navegador, ¿sí? Segundo, voy a descargar un archivo. Entonces, en la capa de presentación se encarga de que cuando yo ya le haga una petición a mi navegador,
al momento de la respuesta y comunicación, pues mi nivel de presentación se encargue de codificar o cifrar o descodificar todos esos datos. Luego de eso, esos datos se pasan a una sesión, que es básicamente una comunicación entre datos que solamente se va a abrir mientras yo descargo mi archivo, ¿sí? Se va a hacer un nivel de transporte en donde se va a dividir la información en segmentos, luego se van a dividir todos esos segmentos en paquetes, luego bueno, eh, en los cuales van a intervenir más de una red, ¿sí? Luego se pasa a la misma red donde se está pues comunicando, que sería el nivel de enlace de datos, y se divide la información en tramas. Y por último, pues ya la tarjeta o el dispositivo físico, el cable o lo que sea, pues coge ese bit y lo lee y lo interpreta en el computador. ¿Sí? Así pues sucesivamente. ¿Sí? Ya lo interpreta en el navegador y demás. Listo. Entonces eso sería como en síntesis lo que sería el modelo OSI. Ahora, vamos a mirar qué es y para qué sirven los protocolos. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a esta paginita. Se llama el QNetworks. Entonces, ¿qué son y para qué sirven los protocolos de comunicación de red? Entonces, dice, las interconexiones de sistemas o redes de computadores son bases de las comunicaciones de hoy en día y están diseñados bajo múltiples protocolos de comunicación. Por ejemplo, existen muchos protocolos al establecer una conexión a Internet y según el tipo que se pues necesita establecer. Dichos protocolos van a variar. Además, la comunicación de Internet no es el único tipo de comunicación cuando hablamos pues, de transmisión de datos. Un momentico. Qué pena. E intercambio de mensajes. En todos los casos, los protocolos de red definen las características de la conexión. Entonces, un protocolo, acá viene la definición, voy a agrandar un poquito. Protocolo es un conjunto de reglas, ¿sí? Que pues permiten estandarizar, pues valga la redundancia, estándares y políticas formales conformados por restricciones, procedimientos y formatos que definen el intercambio de paquetes de información para lograr una comunicación entre dos servidores o más dispositivos a través de una red. Entonces, en síntesis, ¿qué es un protocolo? Entonces, son estándares o políticas, ¿sí? O sea, son reglas, podría decir, son reglas que lo que permiten es básicamente transferir o intercambiar paquetes o información entre dos o más dispositivos que estén conectados pues en una o más redes. ¿Listo? Entonces, los protocolos de red incluyen mecanismos para que los dispositivos se identifiquen, establezcan conexiones entre sí, como reglas de formato que especifican como formatos de paquetes y los datos en los mensajes enviados y recibidos. Algunos protocolos admiten el reconocimiento de mensajes y comprensión de datos diseñados para una comunicación de red confiable y alto rendimiento. Entonces, pasamos. Bueno, ¿qué tipos de protocolo de red hay? Entonces, los protocolos de transmisión de datos en Internet más importantes, o uno de los vitales, ¿sí? Es el TCP, ¿sí? El TCP es el protocolo de control de transmisión. Además, también está el protocolo IP, que es el protocolo de Internet, ¿sí? Entonces, de manera conjunta, pues estos dos se unen y generan, digamos, lo que sería el famosísimo TCP/IP, donde podemos enlazar dispositivos que, pues, acceden a la red. Algunos otros protocolos de comunicación, pues, asociados a Internet son el POP, el SMTP y el HTTP. El POP y el MSTP es para correos, más que todo. Y el HTTP sí ya es para muchas cosas, muchas cosas, pero eso lo veremos ahorita. Entonces, estos los utilizamos básicamente pues todos los días, aunque la mayoría de usuarios no lo sepan ni conozcan de su funcionamiento. Estos protocolos de transmisión de datos desde nuestro dispositivo pues, se utilizan desde nuestro dispositivo para navegar a través de pues, los sitios.
enviar correos electrónicos, escuchar música, descargar películas, pasar PDFs, imágenes, HTML, informaciones por JSON, XML, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Entonces, existen varios tipos de protocolos de red. Los protocolos de comunicación de red o los protocolos de comunicación de paquetes básicos como el TCP, IP y HTTP. Entonces, estos protocolos de comunicación de red te van a permitir pasar, digamos, texto plano, te va a permitir, digamos, conexiones sencillitas, tan solo pues preguntarle, digamos, a un sistema si está vivo o no está vivo. Te va a permitir pasar HTMLs, PDFs, imágenes, ¿sí? En sí el HTTP solito, em, lo que hace es pasarte toda la información sin cifrado, ¿listo? En cambio, los protocolos de seguridad de red que implementan, pues ya digamos, ese cifrado más, incluyen el HTTPS, el SSL y el SFTP. Entonces, así solito el HTTP, lo único que te va a permitir, pues, es pasar, bueno, te va a permitir pasar lo que tú quieras, HTMLs, PDFs, imágenes, lo que quieras. Pero ya con HTTPS, esos PDFs y imágenes y lo que sea, van a pasar codificadas por medio de un cifrado SSL, ¿sí? Entonces, ya va a haber, digamos que dos protocolos unidos, que es el SSL y el HTTP, y que conformaría el HTTPS, ¿listo? El SSL en sí es un, pues como dice acá, un protocolo de seguridad que lo que permite es cifrar información, pasar información de manera cifrada. Y el SFTP que también te permite, digamos, de pasar, si no estoy mal, creo que esos son correos, no me acuerdo muy bien, creo que también son correos, pero pues de manera cifrada. Entonces están los protocolos de gestión de red que proporcionan mantenimiento y gobierno de red. Entonces, en este caso, pues estaría el SNMP, perdón, y el ICMP. Entonces, básicamente estos protocolos sirven para saber si hay conexión o no hay conexión dentro de una red. Entonces, digamos, si conocen el famoso ping, ¿Ya está? ¿se han escuchado eso? Sí, claro. ¿Alguno? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien sobrevivió? Pues sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, exacto. Entonces, el ping, para ustedes, ¿qué es el ping? Un valor que representa la conexión de un servidor con otro. Sí. El ping es básicamente una respuesta pues, de protocolos. Entonces, el ICMP lo que hace es pasarle una pequeña petición, digamos, al servidor al cual tú te quieras conectar en la red y decirle como, hey bro, ¿me puedo conectar? Entonces, si tiene activado el ICMP, el ping va a responder, sí, estoy vivo. Sí, les conectes, estoy vivo. Sí, sí, obviamente tiene conexión, ¿no? Eh, si el protocolo ICMP no está activo, no genera ping. Entonces, digamos, pueden hacer un ping, ¿sí? El famoso ping. Pero si el protocolo ICMP está desactivado en el host con los cuales ustedes estén realizándole ese ping, no les va a responder vivo. Pero eso no significa que el computador no esté vivo. Puede ser que sí esté vivo, pero tiene desactivado el protocolo ICMP, ¿Cómo? que es el que se encarga del famoso ping. ¿Listo? Entonces, un grupo de protocolos de red que trabajan juntos en niveles superiores e inferiores comúnmente se denomina pues familia de protocolos. Entonces, pues ya lo que sería el nivel OSI, el modelo OSI, pues recoge o recopila todos esos protocolos que hace que se conecte pues digamos los dispositivos. Entonces, como capa uno tenemos pues el USB, el Ethernet, el DSL, tenemos el Etherloop, tenemos la infrared,
tenemos el Frame Relay, tenemos el SDH, tenemos el Sonet, todo esto que son pues cosas ya físicas, USBs, el cablecito de internet ya, el cablecito normal, un suscriptor de línea digital, una combinación de internet y DSL, bueno, la infranet, que, la jerarquía digital sincrónica y la red óptica sincronizada. Bueno, ya que estos protocolos sí, ya son digamos las entradas que tiene digamos pues el computador o demás para conectar información. ¿Listo? Entonces, eso por protocolos de capa 1. Para protocolos de capa 2 tenemos el DCAP, el FDDI, el HDLC, el LAPD, el PPP, el STP, el VTP y el MPLS, que son básicamente protocolos pues donde se genera pues la conexión con las tramas. Entonces, por ejemplo, el protocolo de acceso del cliente de la conmutación de la transferencia, la transmisión de datos, perdón, el interfaz de distribución de datos en fibra, el control de enlace de datos de alto nivel, el protocolo de acceso a enlace para los canales, los protocolos de punto a punto, los protocolos de árboles espaciados, los Virtual Protocol para las LAN virtuales. Entonces, digamos, bueno, este es muy interesante, este es muy interesante porque las segmentaciones de hoy en día de red, dentro de una empresa o dentro de cualquier lugar, tratan de hacer segmentaciones por VLANs. Las VLANs son básicamente, bueno, cuando lleguemos a redes les explico más a profundidad, pero básicamente un LAN es una red local, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes imagínense dos computadores conectados por medio de dos cables, entonces ya es una red local, ¿sí? Ahora, imaginemos que yo tengo dentro de mi computador otra máquina, ¿sí? Digamos, utilizo VirtualBox y creo otra máquina. Y esa máquina, ¿sí? Que yo tengo ahí, la conecto a otra máquina virtual que creo en el otro computador, ¿sí? Y esa conexión virtual que yo creo dentro de esas dos máquinas me crean una VLAN. Entonces ya no es una virtual, ya no es una red física, sino es una red física, pero a la vez virtual. Entonces es una virtual LAN. Bueno, no sé si me voy a entender, pero pues bueno, eso maneja lo que sería el protocolo de truncamiento de esas redes. Y por último tenemos el Communication Multiprotocolo de etiqueta. Que bueno, estos digamos que no los vamos a manejar mucho, pero pues digamos que para que los tengan presentes. Tenemos también protocolos de red, entonces tenemos el ARP, protocolo de resolución de direcciones, el BGP, que es el protocolo de frontera de entrada, el ICMP, que es básicamente el protocolo de mensaje de control de internet, que es el que les decía, de donde está el ping, el IPv4, donde pues es el IP normalito, que todos sabemos, el 190, el 268, el 172, bueno, eso también veremos, la diferencia entre el IP. Pues ya tenemos el abandono, el último IP, que es ya el protocolo de Internet versión 6. Tenemos las IPv6, que son redes internas de intercambio de paquetes, el OSPF, que es para abrir la trayectoria más corta primero, y el RARP, que es el protocolo de resolución de direcciones inversas. Digamos que estos ya son protocolos que de pronto a ustedes se les hace un poco más conocidos por, pues, ya lo que serían los modems y todos esos, digamos, aparaticos que lo que hacen es, pues, por medio de tablas de IP y tablas enrutadoras, hacen que, pues, que todo esto sea posible y se conecte. Tenemos la capa de transporte, que entonces acá tenemos el IL, que es básicamente convertido originalmente como capa de transporte para 9P. Bueno, ese sí, ni idea, no lo conocía. El SPX, que es el intercambio ordenado del paquete. El SCTP, que es el protocolo de transmisión de control de la corriente. Tenemos el famosísimo TCP, que es el control de la transmisión. El UDP, que es
el protocolo de datagramas de usuario. Y bueno, tenemos el ICSI, que es el interfaz de sistema de computadora pequeña de Internet, que bueno, tampoco lo conocía, y el DCSP, que es el protocolo de control de congestión de datagramas. ¿Listo? Entonces, como vemos, por ejemplo, en este caso, pues está el TCP, que es el protocolo de control de transmisión, que se encuentra en la capa de transporte. Y pues como vimos más arribita, pues se junta con el IP, en este caso puede ser IP versión 4 o IP versión 6. En general, digamos, ahorita la mayoría de conexiones funcionan es con la 4, digamos que hay muy pocas que todavía funcionan con la 6, pero pues que digamos que es la misma metodología, muy parecida, solo que se organiza la información un poco diferente, un poquísimo más diferente versión 6. Bueno, entonces sería la conexión de la red y la de transporte, pues nos forma el protocolo TCP/IP, ¿listo? Que pues explicaremos más adelantico. Tenemos los protocolos de sesión, que entonces está lo que sería el NFS, la red de sistema de archivos, el SMB, que es el bloque del mensaje servidor, el RPC, que es la llamada procedimiento remoto, el SDP, el protocolo directo de socket, el SMB, que son bloques de mensaje servidor, y el SMPP, que es el mensaje corto de punto a punto. Entonces, digamos, creo que acá de pronto lo que se les hace como más conocido es lo que sería los sockets en programación, que es básicamente pues canales que lo que hacen es permitir conexiones de servicios por medio de la optimización como un chat y así. Digamos que sí, esos serían como los protocolos principales para las capas de sesiones. Para la capa de presentación tenemos el TLS, que esto lo vamos a ver mucho. Este sí, digamos que aquí para abajo, digamos de acá para arriba, las de sesión, digamos que no lo vamos a ver mucho. Digamos que pronto el SMB, que es el bloque del mensaje del servidor, y de pronto una llamadita al RPC. Eh, de acá vamos a ver el TCP, muy importante, el TCP y el UDP. Acá vamos a ver IP, el ICMP lo vamos a ver, pero muy por encima. En el enlace de datos, digamos que no. Vamos a ver, digamos, lo que les decía, lo más importante es como lo de las VLANs y de pronto el STP, pero no mucho, la verdad no vamos a ver mucho acá en ese de datos. Y, bueno, y capa física, pues sí, pues digamos que no tiene mayor relevancia explicar pues los puertos USB y demás, porque pues ustedes ya los conocen. Entonces, de aquí para abajo sí es muy importante tener presente los protocolos, que esos son los que vamos a ver y vamos a comprender más que todo. Entonces nosotros vamos a enfocarnos más que la capa de presentación, donde vamos a ver el protocolo TLS, que va a ser seguridad de la capa de transporte. Entonces vamos a ver cómo funciona el encriptado de las páginas, vamos a ver cómo ese protocolo TLS funciona, cuáles ahorita son los seguros, los inseguros y así. Vamos a ver también el SSL, que es lo que les decía, la capa de conexión segura, que permite, pues, digamos, que la página tenga el candadito. El XDR, que, bueno, digamos, este no lo vamos a ver, pero pues sí, para que los tengan en cuenta. Entonces, pues, este es el External Data Representation. Y el MIME, que pues el Multipurpose Internet Mail Extension, que es como para correos y este no me acuerdo muy bien, pero se los dejo. Caso es que en este nos vamos a enfocar más que todo en el TLS y el SSL para pues lo que sería la capa de presentación. Y por último en la capa de aplicación tenemos el DHCP. En este sí, mejor dicho, vamos a ver todos. En este sí, todos son importantísimos. ¿Listo? Entonces, el DHCP es el protocolo de configuración dinámica del host. ¿Qué es el DHCP en pocas palabras? Es cuando ustedes se conectan a un modem y él les asigna un espacio aleatorio dentro de su configuración. Entonces, digamos, no sé, su dirección IP. Digamos, no, los voy a decir así más sencillito. No les he explicado qué es dirección IP, entonces los digo más sencillito. Digamos que tenemos una ciudad vacía, ¿sí? Modem es una ciudad vacía. Entonces, mi aparato quiere conectarse dentro de esa ciudad vacía, entonces esa ciudad vacía le da una dirección aleatoria donde yo pueda poner mi casa. No necesariamente puede ser en la dirección 1 o en la dirección 2, puede ser en la dirección 6, en la dirección 8, ¿sí? Entonces,
Eso es lo que permite que cuando ustedes se conecten a cualquier red, sea una antena, sea un modem, sea lo que sea, el DHCP, pues más que todo se utiliza pues en hogares y en conexiones de datos me refiero al celular, así cuando se conectan por datos, a pues entrar dentro de esa mini ciudad. El DNS es el Domain Name System, que básicamente es, pues, las páginas tienen siempre una dirección IP, ¿sí? Todas tienen una dirección IP, sea la página que sea, ¿sí? Pero pues obviamente los desarrolladores se dieron cuenta pues, que entrar a una página, por ejemplo, yo quiero entrar a la página de, no sé, de la distrital, digamos, yo quiero entrar a la universidaddistrital.com, ¿sí? Entonces, antes no era posible entrar a la universidaddistrital.com. Entonces se dieron cuenta que era necesario buscar un protocolo, un estándar donde pudieran conectar esas direcciones IP que ya estaban, pero por medio de nombres de dominio. Entonces, el famoso dominio. Entonces, pues ya mi página ya no va a ser de 200.194.14.5, sino pues ya va a ser universidaddistrital.com, ¿sí? El HTTP es el protocolo de transferencia de hipertexto. Entonces, lo que les decía, ustedes pueden pasar ahí por hipertexto, pueden pasar PDFs, pueden pasar HTMLs, pueden pasar todo eso lo va a pasar el protocolo por hipertexto. El HTTPS es básicamente lo mismo, transferencia de hipertexto, pero pues le agregan el SSL para cifrar la información. El POP3 es un protocolo que se utiliza para la oficina de correo. El MSTP se utiliza para la transferencia simple también de correo. Y por último tenemos el Telnet, que son las protocolos de comunicaciones de red, que es básicamente, también se podría decir que es como una petición simple, como el ICMP, pero ya en la capa de aplicación. ¿Listo? Y listo, muchachos, por esa parte quedamos melos por parte que es un protocolo. Entonces, listo, entonces, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Cómo vamos? Preguntas, putazos, agradecimientos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Listo, listo. Perfecto. Eh, Trae sí una pregunta. Esos que vamos a ver son protocolos enrutados. Como te digo, lo que vamos a, digamos, nos vamos a enfocar, este curso se enfoca más a la web, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar más que todo en los protocolos de la capa de presentación y la capa de aplicación, ¿sí? Entonces, pues de todos modos, la capa de presentación y aplicación obviamente depende del enrutamiento de ya lo que sería pues la capa de enlace de datos, la de red, transporte y sesión, pero pues digamos que no vamos a ver a fondo esas capas, vamos a estar mirando más todo lo que sería la presentación, que es la codificación, y pues la aplicación, que sería ya las peticiones y respuestas del navegador y demás. ¿Listo? Listo. Eh, Esperen un momentico, muchachos. 5 minuticos. Mentiras, 2 minuticos. Mientras tanto, ¿cómo van? ¿Se han entendido todo? ¿Qué protocolos ya conocían? ¿Alguno?
Ah, pero re bien. Alguno que no esté en la universidad, porque, pues este semestre tenemos gente que no es de la universidad, alguno que conozca algo, no ha conocido nada. Si vamos muy rápido nos pueden decir. ¿Hay alguno de los que no están en la universidad aquí presentes? Yo vi varios en el formulario, pero no sé si los llenaron y se fueron. Entonces, no sé, alguno que quiera decir si está entendiendo todo hasta ahora, si ha sido claro, si vamos muy rápido, si estamos asumiendo que saben ciertas cosas y no entienden bien. Cualquier cosa nos pueden comentar y pues vamos repasando, retomando cosas. ¿Alguno? Sí, por mi parte, pues creería que están yendo un poquito rápido. Pues no sé si sea así, pues así lo siento yo. Ok, perfecto, perfecto. Con alguna temática en específico, digamos, con algo que no estemos siendo muy específicos o no nos estemos quedando bastante en ese tema, algo en específico. Diría que el tema que están introduciendo hoy, el de protocolos, por lo que, Pero todo el que- tema en específico, o de sí, sí, protocolos o IPs y cosas así, o algo en específico, o solo todo el tema. todo el tema. Listo, perfecto. Entonces, siento que quizás está muy rápido en la clase. Ok, ok. No sé si Nicolás si quiera esclarecer varias temáticas, varios temitas. Sí, pues, ¿qué duda tienes? ¿O todo en general? ¿O estás más perdido que la mamá del chavo? Siento que en general el hecho de que, digamos, estén diciendo que toda la clase en general es porque hay varios temas que están quedando muy por el aire y no creo que puedan especificarlos como tal. Entonces, no sé si Vale, es vale. eso. Eduard y Caro, creo que fue. No, y Lina. No sé si es eso o estoy mal o no sé si hay algo en Sí, específico. en mi caso sí es eso. Sí, en mi caso sí es eso. Ok, ok. ¿Entendiste lo del modelo, sí? Que no lo entendí. No lo entendiste. Listo. Ya miramos. Tan, 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 tan. Eh, Eh, pues antes de que mi compa siga ahí mientras está buscando, quiero agradecerle a Edward y a Lina porque pues de eso se trata esto, ¿no? Como de que digamos nos digan cuando haya algo que no entienden, alguna cosita para pues irlos ayudando, ir mirando qué podemos hacer. Entonces, en este orden de ideas, Edward y Lina tienen un punto extra. Ya. por acá tenía un ejemplito en alguna de estas páginas, pero me perdí, vale. Bueno, te voy a poner un ejemplito. ¿Listo? Hágalo así. A ver si me hago entender un poquito mejor. Vale, cuidado. Este programita se llama Bursuit. ¿Listo? Entonces, Bursuit lo que permite es verificar la comunicación de un navegador que no ve un usuario mortal.
Entonces, imaginemos que yo como usuario mortal quiero ver, no sé, quiero descargar algo. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a descargar DWA, ¿sí? Que va a ser la máquina que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, como usuario normal entro a DWA, entro al link. Ahí que se abrió esto acá. No, pero esto, esteroides. ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? The vulnerable application download. Tan. Ahí le quitaron el dominio. Bueno, caso. Imaginemos que quiero descargar cualquier cosa. Quiero descargar, digamos, este repositorio entonces. ¿Sí? Yo como usuario normal entro por medio de ese link, pues entro a una paginita casual de GitHub, de GitHub, de GitHub, perdón, de GitHub y pues descargo, no sé, un zip. Entonces descargo el zip y pues mi navegador me dice que si permito las descargas, yo le doy permitir y él ya viene y me descarga ese zip. Entonces yo ya vengo acá, vengo a descargas y pues tengo lo que sería la descarga, ¿sí? De www.master. ¿Listo? Eso es lo que pasa en un navegador normalmente, que es lo que ve el usuario, ¿cierto? Ahora, vamos a ver cómo verdaderamente funciona la información. Entonces, vamos a abrir un navegadorcito acá y vamos a hacer lo mismo, ¿listo? Entonces, al momento de yo abrir en mi navegador, está la capa 7, que es la aplicación, ¿listo? Entonces, en nuestro ejemplo, capa 7, navegador, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la capa 7? Es este navegador, ¿listo? Luego de eso, entonces yo quiero descargar lo mismo, www download. Yo cargo eso, ¿cierto? Y esa petición que yo le hice a Google de www es esto. ¿Listo? Toda esa información que yo le pasé o que quiero obtener de Google, ¿sí? Es esto. Son estas 58 peticiones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se conectó el navegador a internet o cómo se conectó el navegador a un servidor de Google? ¿Sí? Lo que hizo fue coger por medio de mi capa de aplicación del navegador, ¿sí? O sea, cogí mi navegador, ¿sí? Luego, por medio de el protocolo HTTP, ¿sí? Que ese protocolo pues ya es el protocolo de la capa de aplicación, eh, le hizo una petición, o sea, le hizo un reclamo, le expresó algo, le dijo al navegador, a Google, le dijo, parcero, necesito que me dé los links o las rutas para descargar esto de WWA, ¿cierto? ¿Cómo se ve reflejado eso? Mira, acá está. Acá está la petición de mi navegador. Entonces, ya después les explicaré cómo funciona esto, pero pues digamos que tómenlo como un ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, él le dijo, mire, parcero, necesito que me busque, ¿sí? O sea, necesito que me busque, eh, pues, las rutas de WWA y conéctemelo por HTTP. Entonces, HTTP le pasa toda esta información, todas estas cabeceras, ¿sí? El servidor lo interpreta, o sea, él va, conecta ya los datos, los interpreta, ¿sí? Y me manda una respuesta, ¿sí? Y esa respuesta que me manda, pues también me lo manda por HTTP, ¿cierto? Entonces, volvamos un poquitico al modelo. Entonces, si volvemos al modelo, ¿dónde está? Acá. Ah, acá.
Si volvemos al modelo, entonces diríamos, abrí mi navegador, que es el nivel de aplicación, ¿cierto? Luego de eso, ¿sí? Yo le hice una petición HTTP, ¿cierto? Por lo que les explicaba, el HTTP es un protocolo de presentación, ¿cierto? En donde, de aplicación, perdón. Entonces, pues, la S, ¿sí? Sin el HTTPS, pues en sí el HTTP solamente va a hacer transferencia de hipertexto, ¿cierto? Entonces, ¿creen o no creen que se involucraría en nuestro ejemplo hasta este momento la presentación? ¿Se involucraría o no se involucraría? Necesito que me hablen, muchachos, para hacer un poquito más dinámica la clase. Se cortó justo cuando hiciste la pregunta, pana. No nos escuché bien. ¿Creen que se involucra el nivel de presentación o no se involucra el nivel de presentación en nuestro ejemplo hasta el momento? Hasta el momento que solamente hemos abierto Google y le hemos preguntado algo a Google. Mm, Pues yo no sé, diría que no, pero no sé si estoy en lo correcto. ¿Ok? ¿Quién? Bueno, eh, pero volvemos acá un momentico. Vamos a hacerlo así. Entonces, ¿se acuerdan para qué era el modelo de presentación? Que me diga, le doy un puntico extra. ¿Para qué es ¿Se acuerdan que les dije ahorita cuando estaba exponiendo? Aló, vamos a ver. Aló, aló. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, compa. Sí, listo, listo. Listo, entonces preguntaba, ¿para qué es la capa de presentación? Según lo que les expuse. Que me diga, Pues la capa de tiene presentación un vendría puntico siendo, extra. se puede decir que es lo que ve el usuario, toda la parte visual que carga el usuario en su computadora. No, señor. Donde se ven La capa representados de todos los presentación, procesos que se hace por detrás del navegador, ¿no? ¿No? no, no, señor. La capa de presentación, básicamente, lo que hace es poner bonita la información. ¿Se acuerda que les dije? Lo que hace es maquetarla, cifrarla, utilizarla, ¿sí? Entonces lo que hace la capa de presentación es básicamente eh, traducir, cifrar y comprender los datos. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Como en el ejemplito que les dije, que es como si el emisor hablará en chino y el receptor hablará en portugués. Entonces lo que hace la capa de presentación es traducir esos dos lenguajes y conectarlos, presentar, digamos, esa información. Y pues en el caso de que tenga cifrado, o sea, que tenga algún protocolo SSL y demás, algún protocolo ya de presentación, pues lo cifra o lo interpreta, ¿sí? Que es básicamente lo comprende o lo cifra, ¿sí? Entonces,
Eh, acá no está, bueno. Entonces, listo, claro. Claro, como el agua, que es la capa de presentación. Está claro. Un poquito más claro. Listo. Entonces ya tenemos clara la que es la capa de aplicación y ya tenemos clara que es la capa de presentación, ¿cierto? La primera, sencillito, navegador. Navegador o si ustedes, digamos, hablen la aplicación de Discord, entonces ustedes se van a conectar a los servidores de Discord, entonces la capa de aplicación en ese caso sería la aplicación de Discord. Si ustedes se van a conectar a Teams, entonces ustedes se conectan a los servidores de Microsoft y ahí ya tenemos la capa de aplicación por medio de la herramienta de Teams. Y pues cada una de esas aplicaciones funciona por medio de un protocolo. En nuestro ejemplo, pues hasta ahora nos conectamos a Google simplemente y fue por medio del protocolo HTTP en la aplicación. El SSL lo que hace es la traducción, el cifrado y la comprensión de datos, ¿cierto? Entonces, siendo así y entendido eso, ¿quién me dice si se involucra ahorita la capa de presentación? Y el por qué. Les voy a poner protocolos de SSL, tanto para que es que un poquito más claro. El de presentación. Mira, los de presentación son el TLS, CSL, XDR y el MAN. Entonces voy a leer a ver si alguno responde por el chat. Venga, acá se puede hacer encuestas. ¿Alguno sabe si acá se puede hacer encuestas? Actividades. Que yo sepa, ¿Tienes no. pizarra? F. Bueno, entonces, bueno, como nadie, todos están tímidos, que esperemos que más adelante participen más muchachos, que ideal es que participen en grupos de trabajo, no es como clase en sí, sino es un grupo donde tienen que hablar y pues compartir ideas de un tema, ¿sí? Entonces, pues el ideal no es que yo me vuelva acá el recitador, sino pues también que ustedes participen, ¿bueno? Pero entonces el caso es que sí tiene capa de presentación, a pesar de que no se vea un SSL, ¿sí? La mayoría de comunicaciones tienen TLS, ¿sí? El TLS es la forma de cómo se presenta o se traduce esa información. A pesar de que se esté pasando por medio de texto plano, ¿sí? De todos modos, pues la información se está presentando de algún modo, ¿sí? Digamos, pues las peticiones GET, en este sentido no están reflejando TLS, ¿sí? Pero las peticiones POST sí generan ya una encriptación de información y una forma de presentación de la misma, ¿sí? Entonces, digamos, mira, en este caso él le pasa estos datos, ¿sí? Y él los traduce y ya recibe una respuesta, ¿sí ves? Entonces, sí hay capa de presentación. Siempre va a haber capa de presentación, a pesar de que no se vea como muy clara la forma de encriptar, siempre va a haber TLS, ¿sí? Siempre va a haber ese protocolo. Listo. Ya teniendo clara la presentación y la capa de aplicación, capa de sesión. Capa de sesión sí es sencillita. Capa de sesión es básicamente desde que yo le di clic a buscar en Google, me conecté durante microsegundos a Google, ¿sí? Si yo le vuelvo a dar acá otra vez clic, ¿sí? Me va a cargar el navegador, ¿sí? Como ustedes ven acá, se va a cargar. Mientras esté cargando ese navegador, mientras está realizando peticiones al servidor y el servidor le esté respondiendo y demás cosas, mi capa de sesión estará abierta. Ahí está la capa de sesión abierta,
abierta, todavía está la sesión abierta, descargando, buscando, que bueno, ahí se demora un poquito, quién sabe por qué, o por el internet. Bueno, sigues, ahí sigue cargando, sigue todavía con la sesión abierta, sigue con la sesión abierta. En el momento en el que, bueno, en el momento en el que ya deja de cargar, ¿sí? Se cierra la sesión. ¿Listo? Entonces, mientras yo hago la petición y mientras el servidor me responde y mientras todos los elementos cargan y demás, estoy generando una sesión, ¿sí? Una pequeña comunicación entre mi computador y los servidores de Google. ¿Listo? Cualquier dispositivo, en un celular, en un tablet, en lo que sea, si yo le hago una petición a Google, se me va a generar una capa de sesión que va a durar el tiempo que necesite, pues, pasar la información Google a mi computador, ¿sí? ¿Clara cuál es la capa de sesión? Sí. Listo. Listo, la capa de transporte, digamos que sí es un poco más difícil, pues no difícil, sino más, menos un poco como gráfico de verlo, ¿sí? Pero entonces a partir de esta capa, ¿sí? Significa la transferencia de datos. Entonces, eh, voy a poner un capítulo de los Padrinos Mágicos para explicar esto un poquito. Sí, señor, yo la estoy grabando y quería preguntarles cómo van hasta ahora. Ya mejor, ya está más entendible todo mientras mi compa busca ahí el capítulo. Siento que está más entendible. Vale. Vale, eso perfecto. ¿Hay algo más en lo que pues quieran hacer más profundidad o ahí van bien? ¿Cómo va el comp? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿O vamos bien? Pero necesito el capítulo completo. ¿Será que está todo completo acá? Vamos a ver. Tan tan. Ok, bueno, pues mientras voy buscándolo, ¿sí se han visto los Padrinos Mágicos? Posible, ¿no? Ah. ¿Cómo se llama ese capítulo? Ah, creo que acá. Se llama El Día de las Bromas, capítulo 18. ¿Sí es capítulo 18? Sí, capítulo 18. Capítulo 18, Padrinos Mágicos. Uy, ¿cómo así que temporada 3? Ah. Oye, qué difícil ver un capitulito de estos pirados. Bueno, el caso. Creo que no lo encontré, pero entonces se los voy a explicar en pocas palabras. Mejor, en un Paint Online. Entonces, vale, cuidado. Listo. Imaginemos que, sí,
yo escribo una carta, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Para que esa carta, ¿sí? se envíe a la persona a la cual yo quiero que llegue, ¿sí? A su computador, digamos, acá está la personita, y acá está, no sé, su laptop, y acá, bueno, acá hay una mesa, porque si no, no estaría flotando, y no cumple las leyes de Newton, entonces, bueno, caso. Entonces acá está el computador y Fran y la cosa. Para que esta información llegue a la otra persona, ¿sí? Al momento de yo enviarla por cualquier aplicación, si ya sabemos que es una aplicación, ya sabemos cómo se presenta la información, ahora vamos al transporte, ¿sí? Entonces, nos devolvemos un poco a la presentación. Entonces, llegamos al nivel de sesión, ¿sí? Bueno, al nivel de aplicación, de presentación y sesión. Se abre una conexión, ¿cierto? Entonces ahora yo necesito transportar mi información, ¿cierto? Entonces, él coge mi carta, ¿sí? Y lo divide en diferentes partes de información, ¿sí? Entonces digamos que imaginemos que, no sé, digámosle esta parte azulita, esta parte es roja, y esta parte es morada, y esta parte es, bueno, si ya esa parte dejemos la verde, ¿sí? Entonces, cuando yo cojo, digamos, esta parte azulita, ¿sí? Esta parte azulita sería un segmento de esa información, ¿cierto? Esta parte roja sería otro segmento de esa información, ¿cierto? Esta parte rosada, ¿sí? Sería otra parte de la información. Ay, otra parte de la información. Y esta parte verde, pues ya sería la última parte de la información, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace mi capa de transporte? Coge esa carta, digamos, la rompe en pedazos, ¿sí? La rompe en pedazos pequeños, en segmentos, y la comienza a transportar, digamos, por la red, por los cables, ¿cierto? Primero lo divide en segmentos, ¿cierto? Después, ¿sí? Entonces, la capa de red, ¿sí? Coge esos pequeños fragmentos de datos, ¿sí? Y los divide a algo más pequeño aún. Entonces, digamos, bueno, espero que no se confundan. Voy a pasar acá este dibujito acá. Bueno, voy a ponerle más bien como un igual. Entonces, igual. ¿Sí? O bueno, una flechita así. Digamos que esa flechita es así para la comunicación y esta otra flechita. Así, tan. Entonces vamos a colorear un poquitico. Tan, 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 tan. Perdón lo feo. Entonces, digamos, pongamos acá transporte. Sí, es que son nuevos. Transporte. Es la tercera temporada. Ay, esto no se puede mover. Sí, digamos que no. ¿Es acá? No es de acá. Bueno, vamos un poquito acá. Bueno, el caso. Entonces, el transporte lo que hace es coger esa información, rompe la carta en pequeñas partes de información y lo vuelve a segmentos, ¿cierto? Luego de eso, mi capa de red, entonces viene y los divide en pedazos aún más pequeños. Entonces, por ejemplo, entonces viene la información dividida en pedazos, ¿sí? De estos pedazos de acá, y los divide en pedazos más pequeños, ¿cierto? Además de coger por pedazos más pequeños, lo que hace es direccionarlo por medio de una IP. Entonces él direcciona, o sea, dice como, por ejemplo, hay varios caminos. Está este camino para llegar, no, voy a poner otro color. Digamos, está este camino para llegar acá, está este camino para llegar acá, está este camino para llegar acá. Sí, es algo como muy, un ejemplito como muy al aire, ¿sí? Entonces, digamos, está este otro camino para llegar acá, este otro camino para llegar acá, ¿sí? Entonces él dice como, bueno, ¿cuál es el más óptimo? Pues digamos que este. Entonces él dice como, bueno, no, vamos a transportar la información por el camino más corto, después de haberlo dividido en paquetes. Luego, el enlace de datos, ¿sí?
coge y divide aún más pequeño esos datos. O sea, ya no es un segmento, ni tampoco es un paquete, sino que se vuelve una trama. Entonces él coge, lo enruta y ya entonces él coge esos datos. Entonces pongámosle acá datos. Entonces ponemos acá datos. Y lo divide en espacios más pequeñitos aún. O sea, pero ya información chiquitiquitica. ¿Sí? Entonces información ya pequeñita. ¿Sí? Entonces, además de eso, ¿sí? Ya nivel red lo que hace es un direccionamiento lógico, que es la IP. Entonces, es lo que le comentaba de un modem. Entonces, digamos, un modem cuando recibe una conexión necesita ubicarlo dentro de un espacio. Entonces, por medio del protocolo de SHP, él le adiciona una dirección, le dice, mire, mano, puede quedarse en tal parte, ¿sí? Entonces, la capa de red lo que hace es ese direccionamiento lógico, o sea, lo mete dentro de un espacio del modem y ya después de que está conectado con el modem, lo que hace es ya el enlace de datos, después de pasarlo a tramas, direccionarlo, pero físicamente, o sea, ya por la MAC, que la MAC es un número único de las tarjetas de red. Entonces, él ya lo que hace es direccionarlo, pero ya a nivel físico, a nivel hardware, ¿sí? Entonces, ya él, por último, coge y lo pasa al computador, ¿sí? Entonces, él viene y ya lo pasa al computador, ¿sí? Entonces, pongámosle que, hola, acá el dibujito como para simplificar, digamos que acá esto es un modem, ¿listo? Digamos que bueno, sí, digamos que esto es un modem. A colorear así. Eso es un modem. A dejar así como antenitas. En el caso, esto es un modem. Entonces la capa de red comunica con el modem y el modem ya lo que hace es pasarlo al enlace de datos que es por medio de la MAC de las tarjetas de red. Tanto la tarjeta de red del modem como la tarjeta de red del computador. Eh, y por último, pues ya está el nivel físico, donde pues ya el computador recoge todos esos bits por medio del navegador y pues lee la información a nivel físico. ¿Listo? Entonces, pues el físico, pues digamos que no creo que sea muy complejo de entender, es básicamente el computador ya en sí, digamos, si le pregunta qué es el nivel físico, pues ya es la máquina, el celular tangible, el computador tangible, el sistema de comunicación tangible, ¿sí? De aquí para arriba, ¿sí? De transporte hasta enlace de datos es comunicación. Entonces se los vuelvo a resumir. Usted quiere enviarle una carta a su amor platónico, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el computador para que llegue a la carta a su amor platónico? Básicamente va a ser que, primero, lo pasa por un transporte. Ese transporte lo que hace es dividir la información en segmentos, ¿sí? Acá verifica que la información vaya a pasar completa, ¿sí? Que no tenga errores, que esté llegando completa, sí, mejor dicho, primero carga todos estos pedacitos completos, ¿sí? Que primero revisa que esté tanto el pedacito azul como el rojo, como el morado, como el verde, todos tienen que estar completos. Luego ya verificar eso, entonces lo pasa a una capa de red, que lo que hace es básicamente dividirlo en pequeños pedazos más chiquitos que ya no se van a llamar segmentos, sino se van a llamar paquetes. Y esos paquetes se los mandamos al enrutador. Entonces ya le decimos al enrutador, veo, modem, coja esos paquetes y asígneme un espacio dentro de su unidad lógica. Y ya después la IP pues lo conecta con ya lo que serían datos, que serían datos más chiquitos de la capa de datos donde se dividen tramas, ya no lo llamamos, este, lo llamamos, digo, ya no lo llamamos paquetes, sino lo llamamos tramas, y esas tramas pues ya lo que hace es pasarlo al computador de esa persona, ¿sí? Sería como un pequeño ejemplo, digamos que muy por encima de lo que es esas capas. Pero pues a grosso modo, digamos que de aquí para abajo el transporte de red y datos es full comunicación.
Y ya, eso sería por parte de esa parte de comunicación. ¿Me hice entender? Ajá, ajá, venga a ver si lo encontraron. No había visto, qué pena. Torneo asombroso. Ah, este chino sí era el que necesitaba yo que me encontrara el capítulo. Eso, muy bien, este era. Dale cuidado. Eh, no, pero no era. Ah, no, mentira, sí era este. Creo que sí era este, creo que sí, 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 sí. ¿Dónde está esa parte? Creo que es más adelantico, como por acá. Y... más adelantico. Es que hay una parte en específico que les quiero mostrar para que me entiendan un poco mejor. Esta es la parte le gusta a la loca. Mira, digamos, a él se le... Bueno, espera, no se muestra muy bien. Chan, chan, chan. Esta es la parte donde se codifica el mensaje. A ver, ya acá como que está finalizándose. Es como más atrásito. Fu, 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 fu. No, mentiras, es como por acá. Sí, por acá más o menos es la parte. Dale cuidado. Pues creo que le mandó un virus a Timmy para atraparlo dentro de la red. Entonces, bueno, se men ahí como que lo mete en el ancho de banda y se salva. Pero, entonces un Crocker sale de ese túnel ahí de, de información y persigue a Timmy. Entonces miremos que entonces creo que le está descargando la foto, porque es una foto que le tomaron los padrinos mágicos mientras estaban distraídos. Entonces creo que le está descargando ese archivo. Entonces ahí Timmy dice como, bueno, estoy acá como en internet, en la interferencia de datos. Entonces mira, ahí viene el dato, la película viajando. Y entonces pues ahí se le para un crocker, tan, y lo comienza a perseguir y la cosa, ¿cierto? Entonces ahí ya se comienza a transferir la información. ¿Sí ven? Miren, ahí le quita un pedazo ¿de qué? Información. Eso que ellos rompieron, ¿sí? Ese pedacito de información que ellos rompieron, ¿sí? Eso es lo que yo me refiero cuando les digo segmentos, tramas, todo ese tipo de cosas. Imagínense eso, imagínense como si ustedes mandaran una foto, un video, y ese video estuviera transportándose así como se muestra en la caricatura, como pequeños bits de información, ¿sí? Entonces, al inicio, pues, mira, digamos, ahí se va comiendo pedacitos de información. Entonces, esos pedacitos de información, si ven, se va bajando la carga, son lo que el computador va mandando, ¿sí? Entonces, ahí se está comiendo, digamos, creo que es la información de ese video, ¿sí? Y son pequeñas tramas. Ya lo último, digamos, primero lo comienzan dividiendo, como les decía, ya en segmentos. Después lo pasa ya a lo que serían paquetes y por último lo pasa a tramas. Entonces, eso es básicamente el funcionamiento, ¿sí?
Y ya, digamos que les recomiendo que se hagan ese capitulito, que es como la forma de entender un poquito esas tres capas, digamos, del modelo OSI. Este momentico, muchachos. Porque Jaime ya lleva 2 años con él. Ya, qué pena, muchachos. Hicieron una preguntita. Dice, ¿esos paquetes tienen alguna longitud, tamaño fijo? ¿Esa longitud, tamaño depende de algo? Sí, eso depende del archivo y de la conexión de red que tengas. Entonces, pues digamos, si tienes capacidad para transferir, digamos, paquetes a una alta velocidad, pues ahí digamos que la capa va a dividir los paquetes de la mejor manera o de la forma más óptima, ¿sí? Entonces, digamos, pues si obviamente es un archivo muy chiquito y yo tengo una conexión muy grande, pues digamos que no es necesario dividir la información porque pues digamos que no, si no, no va a ser una división, digamos, muy grande porque pues no tiene necesidad de hacerlo, ¿sí? Digamos, no sé, yo tengo un internet de 200 gigabytes, una cosa así, una cosa pero ya mucho brutal, ¿sí? Y yo voy a descargar una imagen que pesa 10 megabytes, pues digamos que la división o los segmentos o las tramas van a ser muy pequeñas, digamos que ya eso depende de mi velocidad de bajada, de subida, todo eso depende de las conexiones de redes y demás. Entonces, si yo solamente voy a descargar una imagen, pues generalmente no habría, digamos que mucha segmentación. Por mucho, digamos, sería una división o, digamos, dos divisiones, o digamos ya en las tramas, digamos, unas 4 divisiones, pero por mucho, porque pues digamos que la información pasaría muy rápido. Caso contrario, pues si yo tengo un internet muy lento, tengo un internet de 10, no sé, gigabytes, no sé, un internet ya, un mega, no sé, una cosa así ya, y quiero descargar la misma imagen, pues obviamente el computador tiene que ya, bueno, las capas ya tienen que interferir y dividir la información en más megabytes o kilobytes, pues para poder llegar a alcanzar la velocidad de bajada o subida de esa red. Entonces eso depende mucho es de la velocidad del internet y el tamaño del archivo o el recurso que quieras descargar. Por recurso no me refiero solamente a descargas como, sí, como archivos o cosas así que fuéramos a descargar, sino más que todo, pues, a todo lo que se pueda pasar por internet. Como por ejemplo una página web es un archivo, es un HTML, ¿sí? O sea, lo que ustedes van a recibir como respuesta del servidor va a ser un HTML. ¿Listo? Respondí un poquito a tu pregunta. Vale. Listo. Listo, muchachos. Pues voy a hacer, digamos que el último como ejemplito acá en el programa. Entonces, pues, lo que les mencionaba, digamos, lo que ustedes les piden es una petición, que pues después les explicaré para qué sirve todas estas cabeceras y cómo funcionan. Y pues el servidor te responde de una manera, ¿sí? Lo que te responde no son, pues sí, obviamente van a ser todas estas cabeceras, pero lo que te responde en sí el servidor va a ser un HTML en este caso, ¿sí? O sea, yo le estaba pidiendo una página para descargar de WA, entonces él me respondió con un HTML, me dijo, claro, papi, mire, le pasó un HTML, ¿sí? Y el HTML pues lo decodifica el navegador y pues me pasa todo lo que sería la información necesaria para que yo pueda pues revisar el contenido de Google, ¿sí? En este caso pues creo que me pasó acá es con JS, a un JSON me pasó con JSON, acá me pasó un HTML, acá me pasó un script, ¿sí? Depende. Y, 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 y,
y ya muchachos, pues creería yo que por hoy podemos dejar así. ¿Qué les recomiendo yo? Recomiendo que vayan revisando, pues esperaba poderles dictar esta petición a HTTP, pero pues no nos alcanzó el tiempo. Aún así, digamos que me siento satisfecho por los temitas que vimos hoy. Entonces es importante de todos modos para la próxima clase revisar el protocolo HTTP, primero que todo. Entonces anoten ahí, protocolo HTTP, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Quiero que también y Socaven o investiguen un poco los tipos de peticiones HTTP y, eh, y háganle una chequeadita, una buscadita al programa que les mostré hoy. O sea, revisen para qué sirve, para qué funciona, si quieren lo descargan. Está tanto para Windows, para Mac, para Linux, para todo, ¿listo? Pursuit Community Edition, ¿listo? De todos modos, ahorita se los paso por WhatsApp de todos modos. Y listo, muchachos. Eso sería pues por todo por mi parte. Nada, les agradezco mucho la asistencia y no sé si hay alguna pregunta. Listo, hasta luego. No ninguna, hasta luego. Gracias. Vale.